tu presentación. Ya, muy bien. Voy a, ¿Sí? antes de compartir la presentación, quiero, bueno, dar gracias por la invitación. Lo que vamos a hacer es una breve y pequeña estructura histórica, y le puse el título, una estructura histórica redentora, porque desde Génesis, ustedes saben, hasta el Apocalipsis, corre, como dijo un autor, el hilo rojo de la redención. Entonces, eh, yo me pregunté en estos días, cuando el pastor Adrián me invitó, ¿cómo podría empezar un- una clase de esta índole? Entonces quiero empezar con algo que me pasó a mí, eh, intelectual y emocionalmente hace muchos años, incluso creo que estaba soltero. Una pregunta, ¿se escucha bien? Sí, se escucha ¿Aló? bien. Se escucha bien, súper. Se escucha bien, ya, gracias, porque, bueno. ¿Y ustedes conocen al famoso evangelista que ya murió, pero muy famoso, Billy Graham? Me imagino que todos lo conocen. Eh, y Billy Graham dijo una vez algo que yo dije, tiene sentido, lo acepto. Dijo, si, como un predicador, ¿no es cierto?, con el dedo indicando, si todo el mundo guardara los 10 mandamientos, este mundo sería diferente. Claro que dije yo. Y empecé a proclamar, ¿por qué el mundo no guarda los 10 mandamientos? Pero es una gran verdad y una gran imposibilidad. Eh, Durante el transcurso de la sesión esta, espero que ustedes lleguen a esa conclusión. Así que nuestro amigo y hermano Billy Graham, en eso me parece que fue demasiado optimista. Y otra cosa interesante, porque voy a lanzar algunas cositas pequeñas aquí para que ustedes, cuando yo vea la presentación, eh, sirva como preámbulo. Unas cositas que molestan un poco al oído. Pero como dijo bien el pastor Adrián, director del Instituto de la Viña de Chile, que bueno que las cosas puedan generar muchas preguntas y a veces malestar. Pero hay que avanzar. Eh, por ejemplo, digo, los 10 mandamientos no fueron dados a la humanidad. Al redoble de tambores, la. Los 10 mandamientos fueron dados en el Sinaí a un pueblo se estaba gestando su identidad, y era como el pacto, bueno, no era como, era el pacto contractual, como la constitución para ese pueblo que se estaba formando, que iba de paso por el desierto, tenía que llegar a las llanuras del Moab, conquistar la tierra, y etcétera, 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 hacia adelante. Y además, Bueno, porque uno habla de uno de los 10 mandamientos, uno dice, la ley. Sí, puede ser la ley, pero la ley es mucho más allá que el decálogo. La ley, ¿no es cierto?, es la Torá. Ya también vamos a ver eso. Entonces, trata de decir si, como dice el Nuevo Testamento, que ya no estamos bajo la ley, pero ¿qué significa eso? Si no estamos, o si no estoy bajo la ley, ¿de qué maneras se cumplen entonces las demandas justas del Evangelio o de la palabra de Dios? Además, deben saber ustedes que el término más usado por el Espíritu Santo cuando se refiere a los 10 mandamientos no es 10 mandamientos. Incluso en el libro de Deuteronomio, cuando se habla de mandamientos, no se habla de mandamientos, se habla de las 10 palabras, de Barim, que es de Bar, palabra, y de Barim, im, el plural, las 10 palabras. Y se tradujo como 10 mandamientos. Pero el término más usado por el Espíritu Santo, al no ser los diez mandamientos, son tablas de piedra
y tablas del pacto. Tengo acá abierto, lo voy a abrir. Fíjense, si ustedes me acompañan, ya sea con la Biblia o con el oído, en Deuteronomio 9.9, Deuteronomio 9.9, eh, acá está. Ya dice, bueno, no voy a leer todo el contexto, pues solamente el texto, el versículo. Cuando yo subí al monte, dice Moisés, para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto, que Jehová hizo con vosotros, bueno, sigue el relato. Pero el término más usado son tablas de piedra, como dice acá, y tablas del pacto. Esto está en Deuteronomio 9.9 y en otras partes. Y si saltamos, hacemos un salto hermenéutico, un salto en la historia y en el tiempo a Hebreos, también 9 pero 9.4, dice también lo mismo. Bueno, se está hablando acá de cómo era la posición y las divisiones del santuario terrenal, estamos hablando de Hebreos, el cual tenía un incenciario de oro, ya, no importa eso, y el arca del pacto, al arca del pacto. Entonces, tanto tablas de piedra como tablas del pacto es el término que más usa la inspiración para referirse a los 10 mandamientos. Entonces el documento este del pacto, porque incluso en el, ¿no es cierto?, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. ¿Qué? El arca del pacto, ¿está? Los 10 mandamientos, las piedras estaban ahí. Entonces era un documento contractual que con los 10 mandamientos que estaba, ¿no es cierto?, ahí en ese lugar. La identidad se estaba forjando poco a poco del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Aún los 10 mandamientos, ¿no es cierto?, no hablan de ese nuevo mandamiento que Jesús dijo. También ustedes se deben recordar que en Deuteronomio 6.5, famoso texto, ¿no es cierto?, y este otro no es muy conocido, por el Levítico, a ver, sí, Levítico 19:18. Están los mandamientos principales, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. No están en los 10 mandamientos. Eso no significa que no estén en la ley, pero había varios textos ahí, ¿no es cierto?, que habla del amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo. Y Jesús en el Nuevo Testamento los toma y dice, este es el mejor mandamiento. Por este mandamiento se cumple toda la ley. Pero no está en el decálogo. Sin embargo, el famoso Mateo 5, ¿no es cierto?, el Sermón del Monte, no me gusta la palabra código, pero voy a usarla, es el código más alto que las tablas de piedra. Y como al hablar de mandamientos y de enseñanza de Jesús, al percibir esas palabras y al hacerlas nuestras, entramos en el campo también de una palabra teológica y concreta, también más que teológica, concreta, de la santidad de vida. Entonces, repite muchas veces también en el Nuevo Testamento, especialmente Pedro, que debemos ser santos como yo soy santo, repitiendo texto del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Sin embargo, porque esto se deduce un poco de la lectura de Primera de Pedro, pero y de muchas partes del Nuevo Testamento, cuando Pedro le dice a los cristianos, sé santo como yo soy santo,
implícitamente está indicando que la implementación es distinta. Ser santo que no soy santo en el lenguaje y en la historia y en la época de los israelitas era ver ese listado de códigos, de ley, el decálogo y muchas otras cosas más que hoy día no corren. Algunas cosas no corren, como las leyes ceremoniales o las leyes para adulterio, ¿no? Y otros códigos más. Sin embargo, era obediencia a la ley. Alguien podría estar pensando, pero nosotros también tenemos que obedecer a la ley. Vamos con calma. Otro tip que puedo lanzar que puede también molestar es que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento David, bajo el Antiguo Pacto, podía ser santo, claro que sí, pero al mismo tiempo polígamo. En el Nuevo Pacto no. Y si me acompañan raudamente en 1 Corintios 9, antes de pasar a las diapositivas, mira, 1 Corintios 9, eh, hay un texto que Pablo lo toma de la ley, que es muy interesante, pero la enriquece, la amplía y le da una interpretación como cuando Jesús dijo, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Mira, 1 Corintios 9:9 dice lo siguiente: porque en la ley de Moisés, ya vamos a hablar también esto de la ley de Moisés, estamos haciendo un preámbulo, ¿no? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, había un cuidado muy interesante en todo, incluso el Deuteronomio, que es el libro más moralista de toda la Biblia. Habían cuidado por todos los detalles, la vida, la familia, el matrimonio, la empresa, las cuentas, las finanzas, los pajaritos. Incluso habla de los polluelos de un nido donde los polluelos estaban con su madre y había que alimentarse, entonces había que matar a los pollitos. Pero dice Deuteronomio, sí, pero no maten a la madre. Bueno, y también ahí sale este texto de la ley de Moisés, versículo 9 de 1 Corintios 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Entonces, irónicamente, Pablo dice la pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Bueno, en el Antiguo Testamento sí, cuidado de los animales. O sea, que si está trillando el buey había que darle alimento y todo para que el buey no se cansara. Bueno, pero en este contexto del Nuevo Testamento, ahora, ¿tiene cuidado Dios de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Está ampliando, está enriqueciendo entonces un aspecto de la ley del Antiguo Testamento. Y para terminar esta parte de inicio de nuestro encuentro este día, puedo decir también, hacer una pregunta, si la iglesia está edificada o no sobre Moisés. Uno puede decir así, claro, porque los 10 mandamientos, no, la iglesia está edificada sobre qué. Bueno, uno puede decir la roca que es Cristo, pero la Biblia dice la iglesia está edificada sobre apóstoles y profetas, no sobre Moisés. Moisés es el más grande profeta, pero según Hebreos, capítulo 3, Jesús es superior a Moisés. Entonces, para resumir un poco, la constitución para el pueblo de Dios, Israel en el Antiguo Testamento, son los 10 mandamientos. Por supuesto, el decálogo y todo lo que nace del decálogo, porque el decálogo es como una columna vertebral, ahí en Éxodo 20, y después de Éxodo 20 hasta el 23 aparecen decenas, no cientos, decenas de leyes que nacen del decálogo. Pero, ¿cuál es la constitución, por decir así, para el pueblo cristiano, neotestamentario?
son los escritos del Nuevo Testamento. Ese es como el inicio de lo que vamos a ir haciendo un recorrido. Si de repente me ven que de repente me muevo lento así, es porque, bueno, ahora no es tanto, pero casi suspendo la clase, hermano, porque hubo un dolor muy fuerte a las 9 de la mañana que me botó al piso. Pero hemos orado y el Señor me ha calmado el dolor. Entonces voy a poner aquí las diapositivas. A ver, vamos a ver acá. Vamos a compartir. Eh, bueno, no sé Fernando, si me avisan si por favor se ven bien. sí. Fernando, ¿Sí? es posible, no sé si es un tema del audio, tu audio, pero se escucha bien, pero si es posible subir un poquito el volumen. ¿Ya? ¿Y ahí? Ahí. A ver, vamos a subir el volumen. Ah, ahí está bastante alto. ¿Cómo Se se escucha escucha ahí? mejor. Sí, ¿Se mucho escucha mejor. mejor? Bueno, apagué Ahí te también la escucho mucho estufa, mejor. porque hacía mucho frío, entonces apagué la estufa y eso podría haber estado ocasionando una baja en la voz. Bueno, vamos a ver aquí. Ya. Quiero preguntarle si está bien la imagen. Perfecto. Muy buena imagen, Bueno, excelente. no le hice yo le dije a la inteligencia artificial que quería hacer eso y me hizo esta fotito. Entonces, un recorrido desde el Sinaí al Gólgota. Y puse una narrativa bíblica acerca de la ley de Moisés a Jesús. Obviamente para la Iglesia del Señor, especialmente para el Instituto Viñas de Chile. Eh, Más allá de la ley, y esto lo saqué, ahí ustedes ven un señor R. Badenas, un teólogo, eh, que tiene un libro que se llama así, Más allá de la ley. Y le agregué, o valores de la ley en una teología de la gracia. Porque es interesante, la ley es de Dios, la ley es santa, buena, es perfecta, porque Dios la ha dado. Pero en la perspectiva nuestra, como creyentes neotestamentarios, y que amamos la gracia de Dios, ¿cómo conviven estas dos realidades, estos dos sistemas, estas dos eras, este antiguo pacto y este nuevo pacto? Bueno, vamos avanzando. Ahí hay una pregunta central: ¿cómo puede la ley dar a medicina ahí convivir, como dije, con la gracia manifestada en el Gólgota sin contradecirse mutuamente? O, y agrego esto, el propósito de este estudio, exploraremos el valor permanente, ¿no es cierto?, de la Torah desde una perspectiva cristiana, sin reducirla al legalismo ni despreciarla como obsoleta. Por ahí entonces vamos encaminándonos en este estudio. Nos ponemos de acuerdo. ¿M? Primero nos ponemos de acuerdo. ¿Qué es lo que queremos eh, hablar acerca de la ley y de la gracia? Eh, entonces se me ocurrió lo siguiente, para ponernos de acuerdo, es empezar por el final. Y el final, fíjate que es muy interesante. El final eh, me refiero a cuando Jesús murió y resucitó. ¿Cuántos días tuvo Jesús después de la resurrección? ¿Algún hermano que está ahí atento que diga nomás? ¿Tuvo una semana? ¿3 días? 40 días. 40 días. O sea, 40 días no es poco. Bueno, obviamente es más que un mes. Pero ¿qué? 40 días que estuvo solo, estuvo orando, estuvo en ayuno, estuvo compartiendo con los discípulos. ¿Qué, qué, qué, qué extraordinario es esto? Pero más extraordinario es que en esos 40 días Jesús
y no es parte tampoco de esta clase, pero quiero más porque estoy tratando de llegar al punto que quiero llegar ahora con, con ponernos de acuerdo. Eh, Hay muchas conversaciones, muchos hechos recurrentes que hizo Jesús, trayendo a la memoria cosas que Jesús dijo e hizo antes de morir, eh, y que me sirven a mí, me han servido para hacer un pequeño estudio sobre 9 o 10 características de la comunidad cristiana nacidas del Jesús resucitado. Por ejemplo, el encuentro, bueno, en todo esto sale un evangelio, el encuentro profundo con María. O sea, uno puede decir, bueno, para encontrarse, para vivir una comunidad cristiana debemos tener un encuentro profundo con Jesús, cada uno de los miembros. Eh, no sé, la recreación, comida, pescado, desayuno, la cena del Señor, Lucas 24. Entonces no voy a hablar de, aquí de todas estas características, la oración, eh, los milagros, pero hay una parte en aquí, famoso texto, ¿no es cierto?, que ustedes lo conocen de memoria, me imagino, porque yo, es como mi bandera de lucha, Lucas 24:44. Todo este encuentro con estos muchachos de Maús, amigos nuestros, hermanos en la fe, eh, de pronto Jesús se inquieta y le dice, oye, tan insensato soy que no se han dado cuenta que de mí se habla en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, está diciendo, y en forma muy pedagógica, está dividiendo la Biblia hebrea, por decir así, que es el Antiguo Testamento, en 3 grandes partes. La ley de Moisés, ahí está, ¿no es cierto? El círculo, la parte de arriba, es la división que hizo Jesús. La ley de Génesis a Deuteronomio, de Moisés, los profetas, 21 volúmenes, y salmos. Salmos significa no solamente los salmos, implica los salmos, los proverbios, Daniel, Cantares, Eclesiastés, Job, etc. Y los profetas, todos los profetas, pero no solamente los profetas conocidos por nosotros, sino desde Josué en adelante. Y nosotros obviamente vamos a centrarnos en la ley, de Génesis a Deuteronomio. En un sentido ya estoy diciendo aquí que la ley se reduce a esta Torá, pero no necesariamente ahí. También la ley es la voluntad de Dios, amplia, desde Génesis hasta ahora, hasta el Apocalipsis. Oh, cuánto amo yo tu ley, dijo el salmista. Entonces la expresión ley, en primer lugar, tiene que ver no necesariamente con legislación, con ley, con legalismo, con algo legal. Lamentablemente la traducción ley al latín fue el lex. El lex es ley, de algo jurídico, pero la palabra ley en la Biblia, especialmente en el Pentateuco, y especialmente, sobremanera, en Deuteronomio, tiene que ver con enseñanza, antes que con una ley que esté diciendo no haga esto, no haga esto otro, enseñanza. Ahí está, ¿no es cierto?, de una forma un poco más didáctica, la ley de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, base fundacional. Están los Nevi'im, que son los profetas, y están los Ketubim, que son los escritos salmos, sabiduría, literatura poética, etc. Ahora, bueno, ahí está de otra forma, ¿no es cierto?, la Torá, los primeros 5 libros de la ley, que todos ustedes lo deben saber, por supuesto, los profetas también lo saben, y los escritos, solamente lo estoy poniendo aquí para ponernos de acuerdo. Ahora, esta definición que está acá, de R. Badenas, que ya le dije, la puse, la encontré tan buena que la puse acá. Desde un principio se llamó ley, Torá, a los 5 libros del Pentateuco, es decir, al conjunto de los textos sagrados y venerados en la primera etapa de la historia de Israel.
Los libros de la ley fueron la primera Biblia del pueblo judío, después aparecieron nuevos escritos que para distinguirlo de la ley de Moisés se denominaron profetas, escritos. Entonces, en torno a la ley se fueron agrupando con el paso del tiempo los demás libros históricos, proféticos y poéticos que un día llegarían a constituir el canon de la escritura. Esto lo dice este teólogo Badenas. Y hice una investigación sencilla, que ustedes mismos lo pueden investigar en la propia Biblia, y entonces esta ley, se dan cuenta ustedes, se puede denominar por lo menos hay como 12 maneras. Cuando se habla de la ley se puede denominar la ley de Moisés, y eso lo dice Nehemías 8.1, Malaquías 4.4, Hechos 15.5, o sencillamente la ley, o la ley del Señor, o la Torá, o incluso Moisés mismo, solamente la palabra Moisés. El Pentateuco, libro de la ley, incluso para algunos es el Hexateuco, para algunos teólogos, y me gusta esto, ¿no? Yo estoy justamente haciendo una materia que se llama Josué, la ley como que terminaría ahí toda la parte promesa, cumplimiento, con el Hexateuco, o sea, Génesis hasta Josué. Porque conquistaron la tierra prometida, aunque, bueno, no es clase de Josué, pero no se conquistó todo. Después con el rey David, ¿no es cierto?, ya se pudo conquistar toda esa promesa abrahámica. O Tetrateuco, solamente los primeros 4 libros, y después Deuteronomio como un puente para el resto de la Biblia. También se llama el Código Escrito con sus regulaciones por la ley de los mandamientos, Efesios 2.15. Algunos le llaman historia deuteronomista, esto más bien en la teología liberal. O el libro o las palabras del pacto, los 5 libros de Moisés, el libro de Moisés. Bueno, a veces se acota al decálogo, solamente, pero en términos generales, la denominación es la denominación a toda ley dentro de la escritura hebrea. Entonces Torah significa literalmente instrucción o enseñanza. Instrucción o enseñanza. No tiene nada que ver con la connotación de temor o juicio que sucede cuando se translitera al latín lex, como dije anteriormente. Bueno, eso es un detalle, digamos, para ponerse de acuerdo en qué estamos qué es lo que estamos tratando de hacer. Y este texto famoso de Pablo vuelve hacia atrás y dice lo que también dice Jesús: sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, que listado, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Esto es extraordinario lo que dice Pablo acá. Se me olvidó poner ahí, pero eso está en 1 Timoteo 1 del 6 al 11. Por otro lado, en Juan 1.17, la ley por medio de Moisés se reafirma esto, pero el texto dice, antes de Hebreos, la ley dice lo siguiente, el texto de Juan 1.17. Juan 1.17. A ver. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, y el versículo continúa, ustedes lo saben, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y cuando hablo de Jesucristo y se habla de Moisés, entonces viene a mi mente el texto que le dije al principio, en el preámbulo, de Hebreos 3.1.6. Jesús como superior a Moisés, como mejor a Moisés. Y quiero exhortarnos, una exhortación de 1 minuto, quiero decirles que siempre se dice que
un creyente no puede dejar de leer, no sé, todo el Evangelio, por supuesto, y Romanos. Pero yo quiero darle una pequeña exhortación que no hay mejor cristología en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, que Hebreos. Leamos Hebreos, estudiemos Hebreos, meditemos Hebreos. Y no se hace mucho en la iglesia porque precisamente eh, molesta estudiar números, que es parte de la Torá, molesta estudiar Levítico, parte de la Torá, molesta estudiar Deuteronomio. ¿Por qué? Porque Hebreo toma de esa savia rabínica, toma de esa savia escritural y analiza todo el Pentateuco en los 14, 13 versículos, capítulos de Hebreos. Entonces, es muy importante, bueno, cierro paréntesis, tomen en cuenta esta exhortación de estudiar profundamente el libro de Hebreos. Tenemos mucho tiempo para eso. En la ley se habla de mí, Jesús dice, pero ahora la gracia y la verdad vino por medio de mí. Es muy importante tener en cuenta cuando ya llegamos entonces a la otra palabra, ley, que está en el Nuevo Testamento. Entonces, ley aquí es todo el conjunto de la voluntad de Dios, esparcida en los 5 primeros libros, como Pentateuco, y llamada de muchas maneras, como yo acabo de decirle. Y además es la constitución, es la identidad del pacto que hizo Dios. Bueno, ya habló con Abraham, pasaron mucho tiempo, muchas generaciones, hasta que en el Sinaí se hizo el contrato, por decir así, y caminó el pueblo de Israel con estas palabras, y antes de entrar a la tierra prometida, Moisés habló de esta ley, y también le dijo a Josué, habla de esta ley. Y el pueblo entendió. Y también esto que es recurrente, un poco, ¿no es cierto? Aquí vemos que la ley tampoco es un asunto muy rígido. La ley no es que sea 1, 2, 3 y ya me lo sé. La ley tiene que ver con un dinamismo increíble. El Pentateuco no es como un libro, no es como Génesis, después Éxodo, después Levítico, después Número. No, está todo unido, concentrado. Incluso en la expresión hebrea para los libros del Pentateuco, no es así como lo hizo la Septuaginta. Estas son la traducción, ¿no es cierto?, de la Septuaginta. Génesis, porque en el principio, bueno, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio tienen que ver un poco con lo que dice aquí en el texto. Pero hay un hilo conductor aquí este es un solo libro, ¿no? Un detalle nomás, pues es Penta, 5, pero Teuco era como estuches, 5 estuches, porque si hubiera sido solamente un estuche, como es un solo libro, el estuche sería demasiado voluminoso, muy grande, ¿no? Por eso se dividió en 5. Entonces aquí hay un dinamismo increíble. En el principio creó, en el principio creó, o sea, se muestra en la ley el creador, pero también se muestra el redentor que escucha el gemido, se encuentra el que se manifiesta su palabra en el Levítico. Todo el tabernáculo es la palabra ahora, que en Éxodo, ¿no? Esto del Éxodo, después de los mandamientos, se manda a construir el Éxodo, el tabernáculo, y en Levítico se le saca brillo a esta construcción y aparece, ¿no es cierto?, Dios en medio del tabernáculo, la palabra de Dios. Números, la gravedad del pecado. El texto dice que se abrió la tierra y la tragó a 23.000, a todo. La gravedad del pecado. Y Deuteronomio, cuando entres a la tierra que Dios te da, entonces viene a nuestra mente los no de los 10 mandamientos. No hacer esto, no esto, porque todo eso era así en Canaán. Todo lo que se estaba prohibiendo al pueblo de Dios era para prevenirlo. ¿Qué es lo que iban a encontrar en Canaán? Santidad con Deuteronomio. Y los textos, y uno puede entonces ir ganar quizás un principio de misión acá. Puedo decir, bueno, Dios me creó como persona, pero
y yo empecé a gemir. No sé si a los 3 años, a los 5 años, a los 14 años me empecé a dar cuenta que no estaba, había algo en mí que faltaba. El gemido, el pecado, que no, para mí no era pecado, pero algo me faltaba en mí. El gemido me escuchó el Redentor y vino Jesús a mi vida. Y entonces entendí que Él era la palabra de Dios y que la palabra de Dios escrita me habla a mí y me lleva a Jesús, Levítico. Pero de pronto la palabra de Dios me indica la gravedad del pecado. Y Él quiere hacerme libre a través de la santidad. La implementación en el Antiguo Testamento es completamente diferente a la implementación en el Nuevo Testamento. Entonces ahí hay un hilo conductual, un hilo teológico. Uno puede hilvanar un discurso sencillo, evangelístico. O lo mismo se puede hacer acá. Bueno, en ese sentido aquí la diapositiva que viene es un paréntesis que ayer a última hora se me ocurrió ponerlo, pero aquí lo van a ver. En el sentido de que, un breve paréntesis, que el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, descansa sobre el Antiguo Testamento. No estoy diciendo nada tan extraño. Pero que a su vez el Antiguo Testamento descansa, es muy importante, descansa sobre el Pentateuco. Y si descansa sobre el Pentateuco, obviamente pensamos al tiro en los libros del Pentateuco, pero sobre todo en Génesis y sobre todo en los primeros 11 capítulos de Génesis. Y por eso puse el principio del Creador. Génesis 1.1. Si nuestro Dios no es el Creador, entonces nada que lo que hacemos, que la existencia no tiene sentido. Si no hay un Creador, no tiene sentido. Entonces aquí hay un cuadro sencillo para indicar la importancia de tener en alto al Creador. Bueno, y seguimos con el Pentateuco, pero ahora con las palabras en hebreo. Y este es muy interesante, porque en la cultura oriental, no solamente con los israelitas, todos los libros que se escribían llevaban el nombre en la primera línea. En la primera línea del libro se le ponía el nombre al libro. Si por ejemplo dice en Génesis, en el principio, y la palabra es Bereshit, entonces el libro se llama Bereshit. Y después, ¿qué dice? ¿A quién se acuerda cómo empieza el Éxodo capítulo 1? Termina, ¿cierto?, con el recuento del nombre, donde bendice a Jacob, a todos los hijos de Israel. Entonces, vuelvo a repetir, estos son los nombres, Éxodo 1, de los hijos de Israel. Estos son los nombres, Shemot. Así se llama Éxodo, Shemot, nombres. Y después, cuando ya se construye el tabernáculo, y entonces está listo el tabernáculo para poder que Dios hablara sobre eso, sobre él, dice Levítico 1, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo. Y llamó, Vayikra. Ahí está, primera línea. Y en el libro de las peripecias del pueblo de Israel en el desierto, capítulo 1, obviamente, dice, habló Jehová a Moisés en el desierto, Bemidbar. Y Deuteronomio, estas son las palabras de Barim. Palabras de Barim. Y también se puede hacer un hilo conductual evangelístico. En el principio de mi vida hubo un momento en que Dios me dio un nombre y me llamó, pero tuve que transitar por el desierto hasta que su palabra y las palabras me inundaron y me dieron nueva identidad. Fíjense qué interesante. Esta es una investigación que hice con el libro más de alta moral en toda la Biblia, Deuteronomio. Deuteronomio es un libro que le da a la enseñanza un lugar de privilegio. Repite 60 veces la palabra hoy. Es el único libro del Pentateuco que usa el verbo enseñar, llamar. Deuteronomio es un libro para un pueblo en transición. En los grandes momentos de la historia de Israel, Deuteronomio aparece como la base para la reflexión teológica. Y dice concretamente que Moisés lo escribió. Perdón, eso se me ocurrió.
Bueno, se me ocurrió. Deuteronomio está relacionado con Proverbio. Es un verdadero puente que une a los 4 primeros libros de Pentateuco con el resto de la Biblia, con el mundo y con cada generación. Eh, no existe otro libro más importante para la comprensión del Nuevo Testamento y la visión cristiana que Deuteronomio. Deuteronomio se cita más veces en el Nuevo Testamento que el resto del Pentateuco. Es una excelente amalgama de géneros literarios, tiene recuentos históricos, exhortaciones, cánticos, diálogos, leyes, explicaciones, instrucciones. Eh, bueno, eso es lo que habíamos dicho delante. Y ahí está, este R. Brown, se los recomiendo, si ustedes quieren leer alguna vez Deuteronomio, ahí está el esquema que hace este autor sobre todos los libros, casi todos los libros de la Biblia, eh, tienen una estructura interna maravillosa que se llama un quiasmo. Aquí el prólogo, el pasado y presente del pueblo, del capítulo 1 al 4, epílogo futuro del pueblo, del 31 al 34, la sección parenética, demandas de parenética es una palabra que implica exhortación vehemente para cumplir las demandas de la ley. Hoy, del 5 al 11, y del 27 al 30, a la generación del mañana, Josué, Canaán, pero también a la generación futura, hasta nosotros mismos. Y en medio, ¿no es cierto?, arqueamos la importancia, la ley del pacto de alianza del 2 al 26. Bueno, eso para que ustedes lo tengan presente si quieren estudiar Deuteronomio con este autor maravilloso, Raymond Brown se llama. Esto es importante, porque todo lo que estoy diciendo acerca de Deuteronomio y todo lo que he dicho acerca de la ley de Moisés, este fue un paradigma para ese tiempo, pero es un paradigma también para nosotros en el sentido de que no se puede tomar la ley al pie de la letra. La ley me refiero, no me estoy refiriendo a los 10 mandamientos, estoy hablando de la ley en general. Entonces, puse varias palabras aquí para que entender un poco esto de paradigma. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento nunca se habla de los 10 mandamientos, como ya dije al principio. Se habla de otra ley. Se habla de la ley de Cristo. Y ya vamos a conversar un poco sobre eso. Entonces, cuando estamos en el Nuevo Testamento y queremos mirar para atrás, vemos que entonces Deuteronomio y la ley es un paradigma, es un modelo, es un ejemplo, es una orientación, es una guía, es un eje ordenador, es un marco de referencia para la vida del nuevo pacto. Permiso. En la Edad Media, bueno, el modelo teocéntrico, bueno, hoy día tenemos el modelo heliocéntrico, modifica nuestra mirada del mundo. En cambio, el marco de referencia es que orienta nuestra interpretación, cómo interpretamos la realidad y actuamos frente a ella. Entonces, con el Nuevo Testamento entramos a mirar la ley como un modelo. Por eso al principio puse, ¿no es cierto?, más allá de la ley, para vivir plenamente lo que significa la ley de Cristo. Y miren, lo que quiero decir a continuación, a través de le pedí a una nieta mía que me hiciera a ver si está aquí, que me hiciera este cuadro acá. Fíjense que en forma general hay tres grandes avenidas o miradas frente a la ley en general y cómo interpretamos esto.
La primera es el reconstruccionismo, que tiene que ver mucho aquí con, disculpen los hermanos, y, y vamos a poner algunos ejemplos, pero eh, con los creyentes deben obedecer la ley toda y aplicarla como dice la palabra de Dios, dice. Esto incluye, porque la ley así lo hacía, lapidación de brujas, lapidación de adúlteros o de adulterio, de quienes profanan el sábado. Los creyentes deben hacer eh, todo lo posible por establecer un Estado cristiano que imponga la ley mosaica a todos los ciudadanos. Parece raro, pero hay movimientos así. Por ejemplo, hay los movimientos a veces extremos de judíos, judíos mesiánicos. O hay algunas iglesias que quieren hasta andar con esa cosita aquí arriba. ¿Cómo se llama? La equipa judío. O sea, el reconstruccionismo dice que tenemos que volver a la ley y aplicarla tal cual como dice, porque la palabra de Dios, no, ni un ápice se debe quitar. Sin embargo, el otro extremo, ustedes ya saben, anti y nomianismo, nomos, anti-ley. Bueno, los creyentes están completamente libres de la ley. La desobediencia trae más gracia y más libertad, por eso Pablo se anticipó eso. Y esto lo que significa, no hay condenación en Cristo. O sea, una libertinaje y una incongruencia con respecto a la mirada que debemos tener de la ley. Pero hay un término medio, que aparentemente podría significar, y quizás ustedes van a pensar, esto es lo que... esto es lo que... Bueno, ahí está, la balanza. Deje que esté ahí, me molesta. ¿Leen ustedes arriba cierta postura reformada? ¿Qué dice cierta postura reformada? Que el proceso de santificación del creyente está ligado a la ley de Moisés. Es la ley de Moisés la clave para la santificación. Y yo digo fundamentalmente que el reconstruccionismo, fundamentalmente el antinomianismo y esta postura reformada no tiene nada que ver con la expresión neotestamentaria acerca de la ley y acerca de la ley de Cristo, la nueva ley de Cristo. Entonces vamos entrando en terreno para el asunto de la ley de Cristo, pero para eso hacemos un pequeño síntesis de Sinaí al Gólgota, desde Sinaí, ¿no es cierto?, desierto, hasta Gólgota. Sinaí, bueno, la ley revela la voluntad de Dios. El desierto, la prueba, la fragilidad del pacto, tierra y reino. Bueno, está todo ahí. Es interesante que todos esto, los libros de la Biblia van apareciendo a medida que va avanzando esta estructura, ¿no es cierto?, redentora, y esta estructura que al principio le llamamos cómo avanza la ley desde el Pentateuco hasta el Nuevo Testamento. Aparecen los libros de Pentateuco, aparecen toda la parte de Josué, y los reyes, los reinos, los profetas, y Gólgota, ¿no es cierto?, todo el Nuevo Testamento. Entonces, esta es una síntesis pequeña. Hay algunos aspectos benéficos de la ley. Esto lo voy a hacer muy rápido porque está todo en la Biblia, pero yo lo redacté aquí en forma breve. La dispensación de la ley fue con gloria, 2 Corintios 3:7. En el capítulo 32 de Deuteronomio se habla que por medio de los ángeles fue transmitida, ¿no es cierto? Fue inaugurada, entonces había gloria. De manera que la ley a la verdad es santa y justa, el mandamiento es santo y justo, Romanos 7, famoso Romanos 7, y ya vamos a ver eso. Además, como dice ahí, la ley entró para que aumentara la transgresión, todos lo sabemos. Por esto ustedes lo pueden leer con cuidado eso. La ley fue un agente disciplinario,
que preparó a Israel para la venida de Cristo. Y la ley preservó la identidad única de Israel al mezclar regulaciones culturales con principios éticos profundos. Bueno, Levítico, en muchas otras partes. Y de acuerdo con Gálatas 3, 19, 25, la ley fue una medida temporal. Esta llegó a ser un custodio severo que mantuvo a Israel encerrado hasta que llegara el tiempo que Dios cumpliera su promesa de bendecir todas las naciones. Y la ley me lleva a Cristo. Esos son algunos aspectos benéficos de la ley. Pero la ley tiene aspectos inadecuados. Por ejemplo, el código escrito no era el código escrito era un vehículo inadecuado para comunicar la voluntad de Dios. Yo lo puse con letras grandes acá, mis hermanos, porque el decálogo es columna vertebral 10. Pero el decálogo no habla de orgullo, de soberbia, de arrogancia, de hipocresía, de envidia, de amargura, de rencor, falta de perdón, malicia, codicia espiritual, incredulidad, falta de amor, indiferencia, celos, desprecio por la verdad, falta de gratitud, falta de vivacidad espiritual, deseo de confidenciar cuestiones íntimas con el sexo opuesto. Todos estos son cuestiones pecados también, pero no están ahí. Y esto, entonces, este es el aspecto nuevo de una nueva criatura. Por eso la ley de Cristo apunta ahora al interior. Y esto tiene que ver mucho, ¿no es cierto?, con cómo la autoridad apostólica, ¿qué hace la autoridad apostólica? Cuando hablo de autoridad apostólica hablo del Evangelio, como camino de justicia. La verdadera justicia. Vamos a tomar en cuenta luego esta cosita que estoy diciendo. Bueno, la ley estimula lo que prohíbe. Por eso que es como inadecuado. La ley es un agente inadecuado para convencerte de pecado. En un estudio más profundo, ¿no es cierto? Bueno, podríamos leer esto porque es importante esto. En vez de convencer a la gente, enseguida se convierte en un vehículo de autosatisfacción y autosuficiencia. Bueno, todo lo que está diciendo acá, y ustedes después lo pueden comparar, y quizás algunos de ustedes no están de acuerdo con esto, pero el punto que está abajo, esta es una evidencia que indica que Romanos 7 no es una autobiografía. Sí, vamos a ver ese punto luego, de Pablo. Saulo de Tarso no se sentía miserable y culpable cuando medía su gloria con el código escrito. No era suyo el síndrome de la conciencia atormentada, de la conciencia introspectiva de Occidente. Su justicia, según la ley, era intachable. Entonces no es una autografía. Tiene que ir un poco con, ¿cierto?, no quiero adelantarme, con lo que hace posible que la ley de Cristo pueda funcionar en nosotros, los hijos de Dios, hoy día. Y por supuesto la ley se presta muy fácilmente a distorsiones éticas. Bueno, voy a poner algún ejemplo de hoy día. La ley tiende a ser impersonal. No me quiero detener en esto aquí, ustedes lo pueden leer, porque viene la parte, esto que puse ahí. El Evangelio. No es él, es él. El camino de la justicia se denomina el santo mandamiento. Y con esto yo quiero entrar entonces a una parte extraordinaria que por supuesto por el punto a ver, voy a ver. Una parte extraordinaria, ya llevo una hora hablando, pero miren, abren en 2 de Pedro 2.1, por favor, con un texto extraordinario acá. Pedro, me te ubican la Biblia, por favor. Pedro es la carta que
evidencia lo que es la ley de Cristo. Quiero mostrarle una punta acá, a ver. Mientras tanto, el texto que estoy viendo de 2 Pedro 1, por favor. Alguien que lo lea, que pueda abrir la cámara ahí, o sea, y pueda leerlo. ¿Segundo? Sí, bueno, primera y segunda Pedro, las dos cartas de Pedro tienen que ver con esto, pero segunda Pedro 2.1 me da la pauta. ¿Cómo dice segunda Pedro 2.1? Alguien que lea, por favor. Dice, Yo y dice, ay, segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. No, me faltó el 2. El segundo de Pedro 2.21. Discúlpeme. Perdón. Segundo de Pedro 2.21. Ahora sí, segunda de Pedro 2:21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Qué interesante lo que Pedro dice acá. Habla de camino de justicia. Y habla del santo mandamiento que le fue dado. En el contexto de primera de Pedro y segunda de Pedro, está hablando del Evangelio como un nuevo camino de justicia, el único camino de justicia, y se le llama santa palabra o santo mandamiento. Obviamente ustedes deben saber que Pedro, ¿no es cierto?, desarrolla una relectura de Israel, o sea, todo el capítulo, el capítulo 2, o el capítulo, no, el primero de Pedro, ahora, claro, todo el capítulo 1 del 13 hasta el 2.10, estoy con la Biblia abierta, llamamiento a una vida santa y la piedra viva, y habla del real sacerdocio, nación santa, o sea, habla de una relectura de Israel, un nuevo pacto, un nuevo pueblo. Y todas estas imágenes son acá del Pentateuco, del Éxodo, Cristo la piedra viva. Y yo digo, para ir redondeando la idea, mis hermanos, ay, se me corrió acá, algunas notas que quiero poner frente a ustedes medio irónicas, porque nosotros podemos pensar que la ley y los fariseos fueron reprendidos por Jesús, fueron reprendidos abiertamente. ¿Por qué fueron reprendidos? Porque tomaban la ley como forma, figura y forma para ser justificados. Entonces nosotros decimos, no, nosotros no tenemos que estar sujetos a la ley judía. Por eso dice ahí, no tenemos que estar sujetos a la ley judía para convertirnos en víctimas del fariseísmo. La devoción a cualquier ley, principio o doctrina, pero pueden tener la misma consecuencia que la devoción a las leyes judías. Hay un ejemplo aquí medio irónico, que está aquí, yo se lo puedo leer. Lo saqué de una revista, ahí está, esquizofrenia moral y ética cristiana. Porque si decimos que la ley es buena, justa y santa, y que Jesús vino a cumplir la ley, le vino a dar el verdadero significado, lo podemos decir, pero quizás no hacer. Un ejemplo. Supongamos que Jack visita a Jill en un hospital, con otro nombre, yo no había puesto el nombre allá en inglés. Y al final de la conversación, Jill le agradece a Jack que le haya visitado. Está bien, contesta Jack. Está bien. Miren lo que hacía. Pensé que esto aumentaría la felicidad en el mundo. Quiero que capten bien esto. Porque un cristiano que está bajo la ley de Cristo, que ya no vive bajo la ley, puede caer en el mismo síntoma de obra para poder agradar a Dios. Pensé que esto aumentaría la felicidad del mundo. Utilitarismo hedonista. Trataba de llevar al máximo mi propio disfrute. Egoísmo.
Esto aumenta el prospecto de supervivencia de la especie, evolucionismo. Solamente estaba cumpliendo con mi deber, kantianismo. Lo hice para la gloria de Dios. No, la ley de Cristo es una ley que me ha transformado y las conductas y el pensamiento es algo natural, no es algo artificial. Aquí hay un ejemplo más cerca de nosotros. Un poco lo puse en amarillo porque el fariseísmo en nosotros no está extinto. Cada grupo cristiano tiende a desarrollar sus propios tabús culturales. Aunque no vivan de acuerdo con el código mosaico, decimos, no, nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo otro código, ni siquiera código, estamos bajo mi comunión con Cristo. Si bien algunos todavía tratan de hacer eso, el grupo dice, trata de vivir siguiendo estrictamente su código denominacional en asuntos éticos, culturales y ideológicos. Un miembro del grupo puede ser mezquino, antipático, insensible a los demás y ávido de poder, pero estas cosas son virtudes y casualmente es un fanático defensor de nuestra fe. Sin embargo, cuando otro miembro, que es generoso, amable, humilde y desinteresado, quebranta un tabú cultural, se convierte en la encarnación del diablo. Conocemos a una dama cristiana cuyo código le prohíbe usar cosméticos o joyas. Después de que había manifestado a sus compañeros de trabajo que un verso que no transgrediría este código, sin importar cuán alto costo fuera, se sometió a una cirugía plástica facial por la que pagó $5.000. Naturalmente, esta anomalía ética desconcertó y hasta divirtió a sus colegas. Entonces, nos basta con decir que estamos bajo la ley de Cristo. Vamos a entrar en terreno ahora, finalmente. Bueno, este otro, cuando un médico aconsejó a otra devota cristiana que tomara un vaso de vino por la noche en vez de la droga muy fuerte que ingería, protestó diciendo que beber alcohol estaba en contra de sus principios religiosos. No obstante, no podía consistir este mal más grande con una buena conciencia. Bueno, no nos regimos por códigos, por listados. Por eso las leyes cristianas pueden llevar a las mismas distorsiones éticas y morales que vivir de acuerdo al código de las leyes judías. No vivimos bajo códigos, no vivimos bajo un listado de reglas, no haga esto, no haga esto otro. ¿Cómo puede ser esto? Entonces, voy a hacer una síntesis y un resumen. Este tránsito desde la ley de Moisés hasta la ley de Cristo es posible solamente, y me van a permitir aquí que abuse de su comprensión y quiero despertar un deseo en ustedes de poder hacerlo. Pero si tú unes el famoso capítulo 7 de Romanos, que habla de la ley, no tiene sentido el capítulo 7 si no hay una comprensión exacta de un texto famoso de Jeremías, y todo esto tiene que ver con el grande es el misterio de la piedad, que está en 1 Timoteo 3:16. Esto requiere un poco de atención, porque voy a ensamblar varias cosas. Dios fue manifestado en carne. Esto de Dios manifestado en carne tiene que se llama, ¿cierto?, en la doctrina cristiana la encarnación. Pero avanzo un poquito, miren acá, voy a avanzar aquí un poco. Hemos nacido de nuevo. No vivimos bajo el temor servil de la ley, sino bajo el temor reverente del amor redentor. Como ya dije, Pedro hace una lectura de Israel, donde la iglesia es gobernada por la ley de Cristo, donde el amor es supremo y donde Pedro traduce el amor en una ética práctica. Todo el libro de Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, es amor práctico, ética práctica.
paralelo al cumplimiento de la ley de Romanos 13. Bueno, pero si unimos Pedro, si unimos Ezequiel, famoso Ezequiel 36 y Jeremías 31 y Romanos 7, una hermosa y poderosa unidad teológica, ¿dónde estará la ley? Jeremías responde: en el corazón, la ley de Cristo. Porque Jeremías 31, 33, ¿no es cierto? Me lo metí de memoria porque lo cantamos una vez. Dice Dios en Jeremías 31, 33. Leámoslo, porque es tremendamente impactante. Jeremías 31, 33. Eh, 31, sí. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. No ese antiguo pacto que estaba con los 10 mandamientos en el arca del pacto, que es otro régimen. Es el régimen de la constitución del pueblo de Israel. Un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Importante esto, por favor, hermanos. Con la casa de Israel, una relectura de Israel, haré un nuevo pacto. El Israel que habla Gálatas, el Israel, la relectura de Pedro, el Israel espiritual. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, del Sinaí hasta el Sinaí, del Sinaí hasta Sión, hasta el Gólgota. Aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, hoy día, nuestro día. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Entonces, la pregunta es, leyendo ahí, ¿cómo podrá entonces obedecer el hombre? Y Ezequiel responde, tremendo texto, Ezequiel 36, está al ladito de Jeremías. Ezequiel 36, 26, 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis mandamientos y mis preceptos, y no solamente los 10 mandamientos y todas las leyes, sino los mandamientos, las palabras que Jesús en el Nuevo Testamento, Sermón del Monte, y lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, y yo seré para vosotros por Dios. Y por eso ahí se entiende entonces Romanos, capítulo 7-6, que no tengo tiempo para hacerlo ahora en este momento, mezclado con este Ezequiel y Jeremías. Entonces, mis hermanos, y aquí quiero plantar una bandera para terminar. ¿Cuál sería la doctrina principal del cristianismo sin la cual no existirían todas las demás doctrinas? ¿Cuál es la doctrina que la resurrección, la muerte de Cristo en la cruz, que ofende más al mundo? ¿Cuál sería? La nombré ya aquí, un poquito atrás. Ahí la nombré. ¿Cuál es? Grande es el misterio de la piedad. ¿Qué? En la primera línea, ¿qué doctrina se está anunciando ahí? La doctrina de la encarnación. La encarnación, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. La encarnación marca el punto en que Dios entra personalmente en la historia para cumplir lo que la ley del Sinaí anticipó, y lo hace mediante su santo mandamiento, es decir, mediante su evangelio. Esta doctrina es maravillosa y no es
que a mí me la enseñan en la escuela dominical, me la enseñó el profesor Fernando o el pastor, o en la escuela reina me la enseñó, la encarnación. No, la encarnación es un asunto lógico. Si no existiera la encarnación, no podría haber un hombre nuevo, porque la muerte de Cristo no fue solamente porque mi conducta fue mala. La muerte de Cristo no fue solamente porque pequé y transgredí la ley, o transgredí, bueno, todo lo que uno sabe. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, que son pecados, no es solo por eso que murió Jesús. Es porque si tú unes Jeremías, Ezequiel y Romanos 7, era necesario, era lógico que el Dios se hizo hombre. ¿Para qué? Para ser Dios de verdad en la tierra y hombre de verdad, y poder entonces cambiar mi vida, no porque un ángel me lo enseñó, no porque un instructor me lo enseñó, no porque un modelo de hombre me lo enseñó, sino que lo adquirí por contagio. ¿Se acuerdan de Efesios 6? Somos carne de su carne, sangre de su sangre, hueso de sus huesos. La nueva criatura fue posible solamente porque Jesús murió. La encarnación, voy a leer otra vez, marca el punto en el que Dios entra personalmente en la historia para cumplir lo que la ley del Sinaí anticipó, y lo hace mediante su santo mandamiento, es decir, mediante su evangelio. Cuando digo que la nueva criatura, este nuevo corazón, mi vida, ya no estoy regido no tengo miedo de una ley que me atosiga, ni tengo que seguir un código, es porque la nueva criatura fue posible a través de la muerte de Jesús. Del Sinaí al Gólgota. Es una nueva creación. Son dos regímenes distintos. Y Jesús dijo varias veces, ¿no es cierto?, que Él vino a cumplir la ley. Voy terminando, pensé un poquito. Voy a ver aquí el recorrido. Entonces, tenemos dos montes, Sinaí y Sión. Entonces, la narración bíblica no es una colección de relatos aislados, sino un relato unificado que conecta dos montes fundamentales. El Sinaí, donde Dios entregó la ley de Moisés como pacto con su pueblo, y el Gólgota, donde el sacrificio de Cristo cumplió y trascendió esa ley. Este recorrido abarca siglos de historia y profecía y esperanza, revelando el plan redentor que une ambos momentos. El monte Sinaí. Tras la liberación de Egipto, Israel llegó al monte Sinaí, donde Dios estableció su pacto con el pueblo de Israel, no con la humanidad. Los 10 mandamientos de la Torá constituyen la base de la identidad religiosa, moral y social de Israel. El Sinaí representa el momento fundacional. Dios revela su voluntad y exige obediencia como condición del pacto. Tras la liberación de Egipto, Israel llegó al monte Sinaí. Perdón, esto ya lo puse ya. El Gólgota. La palabra consumado es inagotable. En el Gólgota convergen todos los cielos de la narrativa bíblica: el Cordero Pascual del Éxodo, los sacrificios del tabernáculo, el siervo sufriente de Isaías, el corazón nuevo y espíritu divino de Ezequiel, junto al nuevo pacto de Jeremías, encuentran su cumplimiento en la cruz. Consumado es. La ley entregada en el Sinaí reveló el pecado, la cruz del Gólgota proveyó la redención. Lo que la ley no podía hacer, transformar el corazón humano, Cristo lo logró mediante su sacrificio. De ahí entonces que la doctrina más impactante, necesaria, y que sin ella las demás doctrinas no podrían sostenerse, es la doctrina de la encarnación. Porque la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gracias.
estoy con esto redondeando y entregándole a ustedes esta información, esta elaboración que hice gracias bueno, gracias a la viña. Eh, He estado meditando sobre esta gran doctrina de la encarnación, Dios hecho hombre. Y creo que es el fundamento para que podamos concluir que la muerte de Cristo hace posible entonces que el yugo salga y podamos vivir lo que significa una nueva criatura, una nueva creación. Ya no bajo la ley, sino mucho más allá de la ley. El sermón del monte, la vida íntima con Jesús, me conduce a ir más allá de la ley. Un recorrido sucinto, un recorrido un poco denso a veces, pero largo. He compartido con ustedes estos minutos. Gracias por la invitación. Espero sus reacciones, sus preguntas, sus pareceres. Por favor, Adrián, no sé a quién le cedo la palabra. Gracias, Fernando, por lo que acabas de compartir. Eh, Sería útil, no sé si la presentación, Raquel, tienes tú la administración de la presentación? Ah, ok, ya. Eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta, le surge alguna pregunta acerca de este tema. La presentación de hoy está grabada, así que la vamos a compartir en YouTube como una clase abierta. Va a estar disponible para las personas que lo quieran ver, pero sería útil si surgen algunas preguntas interesantes que puedan enriquecer el diálogo de lo que compartió Fernando. Yo entiendo que es un tema nuevo. Eh, yo puse varias piezas de rompecabezas que traté de ir armándolo, pero le corresponde a usted estudiarlo, investigar y ir viendo las conexiones. Eh, yo empecé con Billy Graham, ¿se acuerdan? Sí, sí, Eh, no sé si también ustedes concluyen que es imposible que el mundo cumpla los 10 mandamientos, sí. pero, porque para eso se necesita Ezequiel, Jeremías y Romanos 7. Pero ahí está. Eh, la presentación la dejo para su disposición, la pueden ver, tallar, preguntar, pueden hacerlo ahora o pueden hacerlo también durante el tiempo. Yo estoy abierto para responder preguntas. Eh, A mí lo que me gustó, por lo menos desde lo que escuché, me llamó la atención lo que mencionaste sobre las 10 palabras o el decálogo. Y hiciste esta distinción acerca de que en la ley no está escrito, cosas que Jesús señala y que apunta directamente al corazón. Eso lo ah, encontré interesante porque nos ayuda a conectar el mensaje de Jesús para el nuevo pacto y que nos trae a esta conexión del Antiguo Testamento con respecto a lo que Dios decía: les daré un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo espíritu, y pondré mi ley en sus corazones. Pero precisamente Jesús se enfocó en el corazón, y eso lo encontré interesante, todas las cosas que señalaste que no menciona la ley, pero que efectivamente son cosas que surgen desde el corazón. Me gustó eso. Quizás si lo puedes ampliar un poquito más, sería interesante, eh, tomando en cuenta que la ley pone la atención
en otras cosas y omite otras, y que Jesús fue muy puntual en señalar ese aspecto. Sí, sí, es lo que es la obra del Espíritu de Dios. Eh, Hay varias leyes en el Antiguo Testamento y en Deuteronomio que ya no corren, porque son eran propias para el pueblo de Israel. Por ejemplo, hay una ley que decía que si hay dos hombres peleando y viene la esposa de un hombre y le, le agarra, porque esa es la palabra fuerte, le agarra los testículos y le hace daño, esa mujer se le debía cortar la mano, como una ley musulmana. Es la única ley, es la única parte de la Biblia donde dice que se le corta la mano, ¿no? Pero es una ley, es una ley que no tengo antecedente yo que fue alguna vez eh, Se te hecha. escucha muy bajo, Fernando, Ah, o por lo menos yo te escucho bajo. ya, no creo que fue una ley que nunca no tengo antecedentes en el Antiguo Testamento que fue hecha, pero está ahí. Esa ley no era para ese tiempo prudente y para prevenir a los israelitas cuando entren a la tierra prometida de no tener la conducta de los cananeos. Pero cuando yo digo más allá de la ley, repitiendo esta expresión de este autor Badenas, es que la libertad con que Cristo nos hizo libres es que no solamente la ley de Moisés, no solamente todo lo que está en el Antiguo Testamento nos pone en el corazón, sino que es una obra redentora extraordinaria que hace el Espíritu Santo por ser ahora ya nueva criatura. Eh, no podemos andar con temor de que Dios nos va a castigar. Un nuevo mandamiento les doy, el amor al prójimo y el amor a Dios. Eh, y eso entonces cumple la ley. Eso podría decirte, Adrián, Súper, más allá de eso. súper, Eh, muchas gracias. ¿Alguien levantó la mano? No sé si alguien tiene una pregunta, un comentario. Abigail. Hola, bueno, agradecer la clase, el tiempo que alcancé a estar. Gracias por toda la explicación. Y solo quería, Fernando, saber, hace un tiempo atrás participé en una clase también en donde se comparaba lo sucedido en el monte Sinaí, ¿cierto? Con la entrega de la ley. Se comparaba también con el monte donde Jesús enseñó, ¿cierto? El sermón del monte. Y se comparaban ambas escenas. Eh, También tú expusiste ahora la comparación con el Gólgota, pero hay una similitud en Jesús como reinterpretando la Torá o enseñándola, ¿cierto? Desde um, desde lo que él estaba enseñando acerca del reino de Dios. No sé cómo tú también ves esa comparación de estos dos montes de Moisés, ¿cierto? Enseñando, recibiendo la Torá y de Jesús entregando esta como reinterpretación en el monte donde él estaba enseñando, ¿cierto? Cuando estaba en su ministerio. Eso. Gracias. Bueno, te respondo con un texto que está aquí en Hebreos 12. En Hebreos 12 es versículo 12, perdón, el versículo 18 hasta ah, hasta, hasta el 29. Voy a leerlo porque está clarito. Mira, no sabéis, o sea, a ti, a mí, a los creyentes, de toda la época del principio de Cristo, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Ustedes se recuerdan ahí, Éxodo, ¿cierto? El relato como
anda tú Moisés, anda tú, que y el pueblo temblaba, ¿no? Temblaba. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Si no, aquí, el monte de Sión, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de todos nosotros, los primogénitos, que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, los espíritus de los justos hechos perfectos. Nos hemos acercado a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad entonces, todo esto si lo sabemos, lo experimentamos, mirad entonces que no desechéis al que habla. El contexto del de Hebreos, Jesús. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también al cielo. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos al Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Estamos terminando el libro de Hebreo aquí y está comparando entonces este monte con el monte de Sion. Podría haber una predicación y una enseñanza más grande de esta, pero solamente puedo leer ese texto para responderte, Abigail. Gracias por tu pregunta. Gracias, Fernando, muchas gracias. Fernando, ¿qué podrías decir, por ejemplo, acerca de Romanos 3:21, donde el texto dice, pero ahora, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, entonces, porque dice, pero ahora se ha manifestado, aparte de la ley, en este caso, la gracia de Dios, ¿ya? Sí. El texto no dice, pero ahora se ha manifestado la gracia en reemplazo de la ley. Dice, aparte. ¿Cómo podrías explicar ese texto? Ayúdanos para poder entenderlo con más claridad. Claro, y esto está alineado justamente con el capítulo 2 de Pedro 1:21 que leímos, porque dice, pero ahora aparte, y Juan 1:17, porque dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Y entonces Pedro habla del camino de justicia Ajá. y habla del santo mandamiento. Y si lo unimos con, por eso dice Isaías un poquito aquí, un poquito allá, con Juan capítulo 1:17, pero ahora dice, eh, la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Entonces la justicia de Dios es Jesucristo mismo. Y la justicia de Dios trae, Jesucristo, trae la gracia y la verdad. No trae la ley, trae la invitación. Pero sabemos que esto solo es posible por medio de la muerte de Jesús, porque por medio de la muerte podemos ser nuevas criaturas, donde Dios nos pone un nuevo corazón, un nuevo espíritu, su espíritu. ¿Te fijas? No sé, es una pregunta importante, porque este versículo 3:21 está ahí, escueto, sintético, pero está relacionado tremendamente con la obra de Cristo. Entonces la justicia de Dios es que Jesús, el santo mandamiento es el Evangelio, y Jesús trae la gracia y la verdad. Es para meditarlo, Adrián. Es una pregunta muy buena, pero es para meditarlo a la luz de lo que hemos visto y a la luz del conocimiento que ustedes tienen de la Escritura y ver esta relación increíble. Ahora, aparte de la ley, no hay justicia fuera de la ley. Solamente es por medio del Evangelio. Y el Evangelio
porque sí, y el Evangelio ha sido testificado. En Hebreo y en Romanos 1 dice que antes estaba esto escondido. La ley lo testificó y también los profetas. Sabroso Sí, ese texto. sí, Bueno, sabroso, bueno, no súper sé. bien. Excelente. Creo que Andrea tiene la mano levantada. Disculpa, Andrea, Sí, introduje no, la por supuesto, pregunta y estaba tu mano levantada. ¿Ya? no te preocupes, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer la invitación a esta clase hermosa que hemos tenido y solamente compartir algo que me apareció repentinamente y que te lo agradezco, Fernando, porque gracias a la profundidad que hiciste en este análisis de varias cosas, en mi cabeza y en mi corazón aparecen que antes no lo había pensado con tanta profundidad que Dios envió a Jesucristo, a su Hijo, a morir por nosotros y por nuestros pecados, pero me viene algo sublime. Él, lo que yo siento es que es más importante para Él llenar, como tú dices, nuestro corazón nuevo, es decir, darnos la oportunidad de tener un nuevo corazón, esperarnos con la paciencia y el amor del Padre para lograr el milagro que nosotros logremos cambiar desde adentro. Y Mm, no solo repetir palabras o seguir leyes, sino que realmente cambiar desde adentro para poder ser lo que yo creo que fue su plan inicial, que nosotros fuéramos humanos llenos de amor y que lográramos hacer algo sublime para Él y no lo que hemos resultado ser lamentablemente. Entonces te agradezco, Fernando, eso porque la imagen de Cristo en la cruz por nuestros pecados se me ha transformado en la imagen de Cristo en la cruz como el amor intenso de Dios para darme una nueva oportunidad y a todos de realmente ser buenos hijos, y no solo palabras, sino que un corazón que sea verdadero. Así que eso te lo agradezco porque antes no lo había sentido con tanta intensidad. Gracias, Andrea, gracias. Eh, Esa palabra consumado es tremenda. No solamente consumado es la hora que Jesús vino a morir, a expiar los pecados, etcétera, sino todo lo que significa para nosotros, que vamos detrás del precursor, como dice Hebreo también. Jesús ya entró y nosotros vamos detrás de él. Pero eso solamente es posible por ser una nueva creación, eh, donde no tenemos que andar pensando, no debo mentir, no debo engañar. No, hay una transformación tan hermosa que ya no debemos estar preocupados de eso, debemos andar en comunión con Cristo y eso, porque el pecado no solamente, además, el pecado no solamente es hacer cosas, el pecado era una garra que nos tenía sujetos a violentada en nuestra vida, ajena a los designios de Dios. Gracias. genial. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo, Ok, David, em, por favor. sí, hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Fernando, por la clase. Quería preguntar respecto a estos tres términos que tú utilizaste, sobre todo el tercero que no me quedó tan claro, el reconstruccionismo, el antinomianismo y la cierta postura reformada. Si es que me lo puedes explicar un poco mejor, por favor. Ya, bueno, lo que dije del reconstruccionismo era que hay una postura frente a la ley que debe ser tomada, como era una ley santa, buena y justa, debe ser aplicada en todos los detalles a la sociedad, incluso a los estados, y ser drástico, tremendamente drástico, en respetar lo que dice la ley. Si, por ejemplo, una mujer, un hombre, una persona, etcétera, es pillada en adulterio, la ley dice que debe ser apedreada. O sea, hasta ese punto, o la famosa casa de brujas, que se mataban brujas en la Edad Media, porque así lo establecía la ley. Es una postura extrema y son muy pocos los adeptos de esto, pero existe en el mundo. Esto se llama reconstruccionismo, volver a la ley. Lo contrario es el antinomianismo, o sea, no estoy bajo la ley, por lo tanto, además
Dios, si hay pecado, Él es su oficio, medio irónico, es su oficio perdonar y darme su gracia. Pero eso hace un flaco favor a lo que significa realmente la palabra de Dios. Y la postura reformada, digo cierta postura, porque no todo, pero eh, dice que para efectos de santidad personal nosotros no debemos eh, olvidar los 10 mandamientos, que esa postura indica que estoy apegado a la ley del decálogo para poder crecer en santidad. Por el contrario, el santo mandamiento del Evangelio me dice que la ley de Cristo es que me hace libre, Romanos 8, esa que fue gracias a la muerte de Cristo en la cruz y gracias a Ezequiel y Jeremías, como lo dije anteriormente, es la que produce realmente una vida nueva. Eh, y esa postura se llama así, estoy repitiendo casi lo mismo que dije en la grabación. Pero no sé si eso es lo que querías tú que reiterara. Sí, sí, no me había quedado tan claro, sobre todo la última postura, la reformada. Ah, ya, ya. Ya. Pues, ojo, Muchas dije gracias. cierta postura, no, no, Cierta hay postura. muchas opiniones dentro, o sea, muchas variantes dentro de la fe reformada, pero ellos son muy amigos entonces del decálogo, como Mm. agente de santidad. Mm. Gracias. Gracias por la pregunta, David. Ignacio tiene la mano levantada. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Muy Tanto bien, ¿y tiempo. tú, Víctor? Muchas gracias. Sí. Bueno, agradecer a Fernando por su clase, por su palabra, por su inspiración, por su lucha, porque se levantó del suelo antes de la clase, lidiando con estos dolores que sabemos que son ataques del enemigo, ¿cierto? Que están ahí atentos a bloquear toda bendición que viene del producto de la intimidad con Dios a través del estudio, de la lectura de Fernando y obviamente de un oído atento también para nosotros. A mí siempre me gusta conectar la palabra con la palabra y en la medida que Fernando fue compartiendo es- este principio rector de la redención como eje absoluto de la obra consumada de Dios en su plan, en su creación, con sus criaturas. eh, Conecté con estos 153 peces en la segunda pesca que hicieron los discípulos del Cristo que obviamente encarnó, y ahí conecto con este eje rector que Fernando nos compartía, en la segunda pesca de Cristo encarnado, y no solamente encarnado, sino muerto y resucitado, tenemos nosotros un misterio y también una joya. Cuando nos gusta escarbar un poco en la Biblia, tenemos este símbolo de los 153 peces, y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué 153 peces? Y ahí uno empieza a indagar, y claro, si uno lo compara con la primera pesca, ¿cierto? Donde Jesús manda a los discípulos y dice, antes que fueran sus discípulos, echen las redes y pesquen, eh, obedecieron, y esta pesca milagrosa denota una característica que declaraba la insuficiencia. Algo pasó y las redes se rompieron. Y quedó un desastre, pero fue una pesca milagrosa igual. Ahí estaba el signo. A diferencia de la segunda pesca, de este Cristo que ya había encarnado, había sido muerto y resucitado, da la misma instrucción, echen las redes, pero esta red no se rompió y sacaron 153 peces. Y uno se pregunta por qué el Señor tiene este afán de darnos estas pequeñas estos pequeños signos donde podemos seguir indagando con respecto a su revelación, que es la palabra. Y la diferencia, una de las diferencias con estos 153 peces, que en otros estudios declara la universalidad, digamos que todos podríamos estar dentro de esas redes, eh, está que esta red no se rompió. Y bueno, hay varios principios, pero me quedo con esto de que tenemos un Dios que es un Dios de revelación, de que esta revelación también es progresiva
Y ocurre en nuestro tiempo, y en cada uno de nuestros tiempos, en la historia universal, pero también en nuestros tiempos, en nuestra vida, en nuestra historia. Eh, y me quedo con esto de que, y aquí conecto para bajar un poco esto que vi y sentí en la exposición de Fernando, para mí, en lo personal, es que la insuficiencia de la ley en el Antiguo Testamento fue declarada y aclarada en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en las cartas de Pablo, eh, y la ley de Cristo se hace suficiente. Y entre medio de la insuficiencia y la suficiencia está esta palabra en griego que es katartizo, que es reparar redes. El Señor en esta revelación va reparando y hace suficiente el plan que tiene diseñado para nosotros y hace que podamos tener estas redes que pueden rescatar 153, lo universal, todos podemos ser rescatados. Y me encanta cómo Dios revela más de su palabra a través de su palabra. Eh, y conecto con esto de que la ley de Moisés fue dada y obviamente nadie la pudo cumplir excepto Cristo, declarando y manifestando nuestra insuficiencia, de que no somos capaces de levantar este peso, pero Cristo sí la hace posible haciendo catartizo, remendando estas redes, no por nuestras fuerzas, sino por los méritos de Él, para que podamos recoger todo lo que parece imposible. Y eso a mí me contenta, me alegra, quería compartirlo, especialmente con Fernando y con la audiencia, porque tenemos a un Dios que se revela a nosotros y esta revelación también es progresiva, siempre va de menos a más. Y agradecerte nuevamente, Fernando, por tu dedicación, tu valentía y sobreponerte también a estos dolores que nos acechan repentinamente, pero persistir. Catartizo, el Señor nos Ajá, repara muy en bien, medio muy de bien, todos gracias. estos dolores. Muchas Gracias gracias. por tu intervención, muy interesante esto de las redes, ¿no? Jesús repitió algunas cosas después de estos 40 días y me llama la atención. Quizás voy a agregar otro punto, porque tengo 9 características de una comunidad cristiana a partir de estos 40 días. Voy a agregar esto de la red, muy interesante, gracias. Genial. Mira, tengo una pregunta que quizás nos pueda interesar a las personas que estamos generalmente discipulando, enseñando y pastoreando. Desde una perspectiva pastoral y eclesiástica, Fernando, eh, ¿cómo crees tú que debería enseñarse hoy la ley en la iglesia sin caer en legalismo ni tampoco en libertinaje? Está muy ligada a la definición de conceptos que te pidió David, pero ahora aplicado a la iglesia local. ¿Cómo evitamos el legalismo al enseñar la ley y cómo evitamos el libertinaje al omitir la ley? Bueno, primero que viene a mi mente es que tenemos que sacar de nuestra mente el verbo tener. Tú tienes que, discípulo, tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y Dios te va a bendecir. Esa, esa expresión del verbo tener es dañina. Podemos acercarnos y decirle, tú puedes orar, puedes leer, pero eso como obligación, que las cosas hay que hacerlas por obligación o por temor, hay que desechar lo de nuestro lenguaje. Lo otro es siempre mantener el cultivo, exhortar a eso y también hacerlo nosotros mismos, el cultivo de una relación íntima con Dios, Mm. la comunión íntima con el Señor, con aquellos que tienen su nombre. Y eso trae mucha libertad. Eh, También, estimado Adrián, yo diría orar, así como hacemos un recorrido de las redes, de Sion a Sinaí, Mm. podemos también hacer un recorrido de nuestra vida hacia atrás
y ver, y ver una palabra de agradecimiento a Dios por todo el camino que hemos transitado, los miedos, los pecados, la desobediencia y cómo Dios nos ha ido transmitiendo su gracia. Y la enseñanza categórica de la palabra de Dios. Los actos de amor de Dios al pueblo de Israel, a pesar, cuando en Deuteronomio 1.27 dice, Señor, tú nos aborreces, en otra versión dice, tú nos odias, porque nos quiere hacer morir en el desierto. Un falso conocimiento de Dios me hace mirar hacia el legalismo, hacia el verbo tener. Entonces tenemos que conocer a Dios no que Dios existe, sino enfrentándonos con la palabra de Dios, estando en comunión con su Hijo, el Espíritu Santo nos abraza y vamos aprendiendo quién es este Dios majestuoso, maravilloso, que nos ha rescatado de este presente siglo malo y nos hace vivir en libertad plena. Ahí estoy respondiendo algunas cosas que tu pregunta me sirve para mí también, ¿no? O sea, que eh, es tan impactante esto de conocer a Dios que nos abisma. Y eso entonces me hace amar más su palabra y ser más libre, una libertad genuina en la vida cristiana. Eh, Recuerden que un cristiano no es un cristiano. ¿Quién es un cristiano? Sencillamente es alguien que ha aceptado lo que Dios hizo en Cristo por mí. Y de ahí en adelante viene todo mi peregrinaje. Pero no es un cristiano en primer lugar el que no miente, el que no hace esto, no hace esto otro. Gracias, se me está poniendo estoy hablando un poco bajo porque se me está poniendo afónica la garganta. Pero estoy aquí Está para muy servir. bien. Sí, muchas gracias. Priscila, no sé si levantaste la mano. Ok. Muy bien. Bueno, les queremos agradecer a todas las personas que se conectaron. Vamos a compartir el video por WhatsApp, pero también va a estar disponible en YouTube, en el canal del Instituto Viña Chile. Y les quiero compartir también algo que les pasé por el chat. Va a estar con nosotros Otto Kladensky. Él va a estar hablando acerca de el liderazgo a prueba de fuego. El sábado 18 a las 10 a.m. nos vamos a reunir acá por Zoom. Así es que para que lo puedan descargar eso y lo vamos a estar compartiendo también por las redes sociales para que puedan conectarse. El liderazgo a prueba de fuego, Otto Kladensky. Él es una persona que ha estado ministrando y liderando en las viñas y nos va a estar hablando acerca de este tema que creo que es interesante también para el desarrollo de nuestra vida cristiana y liderazgo. Muchas gracias, Fernando, por tu intervención. Gracias por participar en esta instancia. Se agradece de todo corazón tu disposición. Gracias a ustedes. Muchas gracias.